Es 22 de noviembre de 2022. Muy buenos días. Bienvenidos a Contacto Directo. Es un gusto que nos acompañen. Nuestros invitados de hoy son Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, suspendido. La censura y destitución de los 4 vocales del Consejo de Participación es un hecho consumado y han cerrado filas desde la Asamblea para que así se mantenga. Pero hay cuestionamientos a los procesos del juicio político, mientras se avanza rápidamente en colocar a los reemplazos. Y aquí los cálculos no han salido muy bien, que digamos, para el correísmo y el Partido Social Cristiano, según el asambleísta. También estará con nosotros Sofía Almeida, consejera de Participación, expresidenta de este organismo. ¿Cómo se van a mover las piezas en esta reconfiguración del Consejo de Participación? ¿Y qué pasa con los concursos en marcha? Según el presidente cesado, Hernán Ulloa, tienen candados. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. A las 11 de la mañana de hoy se convocó a la audiencia en donde se resolverá la acción de protección que presentó Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien fuera suspendido por 31 días por el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea. Vamos a conversar con el legislador Villavicencio sobre este tema y también sobre el juicio político contra 4 consejeros de Participación Ciudadana que culminó con su censura y destitución. Fernando, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, Lenny? Qué gusto, gracias por invitarme. Empecemos por lo del juicio político, Fernando. La Alianza Correísta Social Cristiana no tuvo éxito en el juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura porque se necesitaban 92 votos para destituirlos y solo tuvieron 86. Pero como para librarse de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana solo son necesarios 70 votos, allí sí, los tuvieron de sobra para desarrollar esa operación. ¿Cuántas ilegalidades se cometieron al ejecutar esta censura? Puedo decir que donde mandan los pactos y donde manda la trinca, el derecho y la razón están de rodillas. Lo recomendable ahora es que clausuren la Comisión de Fiscalización, porque todo el trabajo en derecho de sustanciar los juicios políticos, como lo hemos hecho en 13 ocasiones, llega al Pleno de la Asamblea y son los votos, estos pactos y estas trincas, los que definen, en este caso, la supervivencia de ministros y lo más grave, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, define el control de esta institución con base a la violación absoluta de la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De forma absolutamente ilegal, el secretario de la Asamblea, no sé quién le dio facultades para determinar si había o no había informe y si de los informes estaban dentro de los plazos y términos. Este señor, que es ahora vocero de la Alianza Social Cristiana Correísta y algunos feligreses que rondan por ahí, definió que no había informe de la Comisión de Fiscalización, pero el informe está aquí. 148 páginas, un informe trabajado de forma técnica, profesional, que recomienda el juicio político, la censura y destitución de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué se demoraron, Fernando, en entregarlo? Porque ustedes incluso pidieron una extensión en el plazo y generalmente les pasa esto, que el tiempo no les resulta suficiente. Entregamos dentro de los plazos porque estaba el plazo extendido 48 horas y era mi obligación permitir la reconsideración de la votación anterior. Eso es lo que se hizo. Al reconsiderar, ganó la opción nuevamente de aprobar el informe de la Comisión de Fiscalización recomendando el juicio político y la destitución. Que se vayan todos. ¿Por qué? Porque la mayoría anterior, presidida por la sobrina del legislador Almeida, me refiero a Sofía Almeida, procedió a remover del cargo al actual
presidente del Consejo de la Judicatura en forma ilegal. Y en este caso se confirmó plenamente la violación de la ley y los procedimientos y el incumplimiento de funciones. Y en el caso de la otra mayoría actual, también la Comisión de Fiscalización identificó responsabilidades en varios casos, uno de ellos en la elección del superintendente de ordenamiento territorial. Es decir, los 7 tenían que irse porque los 7 habían incumplido sus funciones, pero aquí operó la trinca del Partido Social Cristiano y del correísmo. ¿Para qué? Y ese es el tema de fondo, Lenin, para tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y poner un contralor a su medida que elimine glosas, que disuelva glosas, que desvanezca glosas importantes como la mayor glosa de la historia de este país de 1.200 millones de dólares en contra de Jorge Glass por la fallida construcción de la refinería del Pacífico. Hay más de 150 glosas importantes que vinculan a altos exfuncionarios del Correato. Hay glosas que vinculan a líderes social cristianos, exalcaldes, exprefectos y que ahora incluso están terciando en elecciones. El objetivo entonces es tomarse este poder del Estado para poner un contralor tipo Carlos Polit y luego poner un fiscal tipo Galo Chiriboga. ¿Por qué? Porque hay decenas de indagaciones previas. Lenin, Rafael Correa tiene 34 procesos, 32 indagaciones previas por peculado, delincuencia organizada y otros. Una en particular por el uso indebido de los aviones presidenciales en vuelos a paraísos fiscales, y hay una indagación previa abierta por peculado en contra de Rafael Correa y la asambleísta Luisa González. Es decir, lo que quiere el Partido Social Cristiano y el correísmo con sus aliados socialistas y otros es proteger a estos presuntos delincuentes, tomar el control de la justicia, como no pudieron hacerlo destituyendo al Consejo de la Judicatura, ahora lo piensan hacer tomando el control del Consejo de Participación Ciudadana. Indagaciones previas que, por cierto, no avanzan, que duermen el sueño de los justos o de los injustos en esa fiscalía. Ahora, Fernando, no perdamos de vista el tema del informe. ¿Qué tan necesario es? Porque finalmente el Pleno puede pronunciarse incluso en contra de cualquier recomendación que se pudo haber hecho, y pasa en la Comisión de Fiscalización y puede pasar en cualquier otra comisión. Por lo tanto, esto de los informes no sirve de nada si al final lo que cuentan son los votos en el Pleno, el resto no importa. Reitero, aquí vivimos el gobierno de la irracionalidad y de los acuerdos para proteger a corruptos, a delincuentes y generar un manto de impunidad. Lo que están haciendo en la Asamblea es justamente protegiendo más de 15 años de corrupción e impunidad. No sirve de nada. Pongan un candado a la Comisión de Fiscalización, y no solamente es en el caso de los juicios políticos. Nos devanamos los sesos trabajando un año con equipos técnicos de altísimo nivel, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola Sinclair, investigando esta gran trama de corrupción. Llega al escenario de los votos y resulta que ahí se arman mayorías, y esto es impensable, que una comisión, que legisladores que tienen como su función fiscalizar, no den paso a un informe que lo único que promueve es que las autoridades de control, Fiscalía y Contraloría abran un expediente para identificar responsabilidades. Lo propio ocurrió con el caso Petrochina. Es decir, ¿para qué sirve la Comisión de Fiscalización? Y cuando este legislador tenía que presentar el informe del juicio político ante el Pleno, porque ese es el procedimiento, ¿qué hizo esta Gestapo del lenguaje que hoy controla la Asamblea? Me refiero al CAL. Me suspendieron por 31 días, justo el día en que yo presenté el informe recomendando el juicio político en contra de los 7. Ahora, los destituidos deben ser reemplazados, y aquí nos encontramos con algunas sorpresas. Sí. Usted ha señalado que ni Baldor pudo hacer los cálculos que se hicieron desde el correísmo y desde el Partido Social Cristiano. ¿Por qué? Votan a los 4 y dejan a los 7, a los 3 que les conviene.
la señora Almeida, el señor Dávalos y el señor Rosero. Calcularon a lo Baldor, esas son sus fórmulas, tiene que subir un cuarto que les dé a ellos la mayoría. Claro, ¿y el cuarto quién era? El señor Jaime Chuchilán. Pero que el país se entere quién es el que promocionó, llamó a votar por el señor Chuchilán, nada más y nada menos que el exalcalde de Guayaquil, abogado Jaime Nebot. Es decir, el señor Chuchilán, que es un delincuente prófugo de la justicia, por haber estafado a decenas de humildes ciudadanos en este país, fue auspiciado por el Partido Social Cristiano, por el líder Jaime Nebot. Y ahora, como el señor Chuchilán no puede posesionarse, porque de venir al país, este señor está en Estados Unidos, sería detenido, ahora le toca buscar al otro, al que le sigue. Y el que le sigue, mire quién le promocionó. Rafael Vicente, el prófugo de la justicia, recomendó al señor, tiene un apellido indígena, Nastacuás, que sería el que le reemplace al señor Chuchilán. Así estamos en este mundo de presuntos delincuentes, prófugos y otros. Ese es el país que tenemos. Realmente ahora, Fernando, es una tragedia. Los consejeros destituidos han señalado que van a ir ante la justicia para interponer una acción de protección precisamente el día de hoy, alegando la violación del debido proceso. Virgilio Saquicela ya adelantó que cuidado y la justicia se atreva a fallar en contra de lo resuelto por el Pleno de la Asamblea, porque sería interferir en el primer poder del Estado. No sé quién les habrá puesto de primeros y no de segundos o de terceros, qué sé yo. Pero en todo caso, ¿le parece a usted correcto esto de tener que acudir a poner pues acciones de protección ante las irregularidades que se cometen en el Pleno de la Asamblea? Bueno, lo primero es que el señor Virgilio Saquicela no tiene calidad ética ni política para pretender imponer y decir que nadie puede acudir a otra función del Estado para que se haga justicia, en este caso a la función jurisdiccional, porque son ellos en la Asamblea los que han hecho y deshecho todo. Ellos son los que se han pasado la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa por el forro. Ellos son los que hicieron eso en el CAL, donde han constituido una auténtica Gestapo para perseguir a los disidentes y a quienes pensamos distinto a ellos. Eso hicieron con Salvador Quispe, eso hicieron con Diego Ordóñez, eso hicieron conmigo y lo van a seguir haciendo. Ellos controlan la Asamblea, señor Saquicela. Su elección fue realizada al margen de la ley y la Constitución. Usted no puede tirar piedras al cielo porque el techo es de cristal. Y ya que estamos hablando de acciones de protección, usted, Fernando, tiene ya mismo una audiencia sobre el recurso que presentó ante la suspensión que le impuso el CAL, 31 días por haber agredido verbalmente a una legisladora. ¿Cuáles van a ser sus argumentos? Mis argumentos van a ser los del señor Saquicela. Voy a revelar, y revelo esto, este chat. Cuando Virgilio Saquicela era vicepresidente de la Asamblea y la señora legisladora Yajaira Urresta me presentó una queja por haber escrito un tuit. ¿Qué decía yo en este tuit? Que la señora no tenga tanto odio y que vea el mundo en pleno esplendor. Y me presentó una queja. En este entonces usted puede ver qué es lo que dice Virgilio Saquicela, que no aplica el 171.5, que solo hacen esto por joder. Eso dice textualmente. ¿Qué dice el artículo 171, numeral 5, estimado Lenin? Expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa y de las comisiones especializadas. Es decir, a mí solo me deben juzgar y a cualquier legislador por haber proferido calumnias, insultos en contra de otro colega en el Pleno de la Comisión, en el Pleno de la Asamblea o en el CAL. Pero aquí me suspenden 31 días por haber escrito un tuit
Es decir, el CAL se convierte en una inquisidora, en una Gestapo, ¿para qué? Para regular y controlar la libertad de expresión en redes sociales. Por eso es que mi suspensión es absolutamente inconstitucional, ilegal, y la jueza el día de hoy tendrá que actuar en derecho. Si fueran a sancionarlo, entonces que lo hagan en base a la otra queja que le planteó el correísmo Fernando por haberlos llamado, ¿cómo fue que les dijo? Mafiosos. Bueno, esa fue una respuesta a la campaña totalmente infamante y calumniosa del correísmo. Son ellos, Lenin, los que publicaron información falsa, falsificando documentos del CIES para acusar a mi familia, para proyectar imágenes de mi familia en redes sociales, y cada vez que pueden en el Pleno me acusan de sinvergüenza, corrupto, etc. Yo lo único que hago es defenderme. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, suspendido. Gracias, Fernando, por venir hoy acá a Contacto Directo. A usted, Lenin, buen día. Y luego de la pausa volvemos con Sofía Almeida, consejera de Participación Ciudadana y expresidenta de ese organismo. ¿Cuál es la expectativa sobre los concursos en marcha de las autoridades de control? ¿Cuál va a ser el criterio, la posición de Sofía Almeida? Ya regresamos. Destituidos 4 consejeros de Participación Ciudadana, este organismo deberá reconstituirse con los 4 mejor votados en la elección del 2019. ¿Y cuáles son las acciones que se van a tomar al interior de este organismo, al que se propone modificar en la consulta popular que plantea el gobierno? Lo vamos a analizar con Sofía Almeida, consejera de Participación, expresidenta de este organismo. Sofía, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, buenos días, ecuatorianos. ¿Qué va a pasar con los concursos que están en marcha, sobre todo con el de Contralor General del Estado? ¿Se lo debe continuar o se tiene que volver a cero? No, yo creo que hay que continuar con los procesos de designación. La ciudadanía necesita que tomemos ya las decisiones y resultados que merece. Ha habido un plan de desprestigio en el Consejo de Participación Ciudadana justamente para boicotear y obstaculizar las designaciones. Y creo que firmemente en que hay que ya continuar y culminar con estos procesos de designación para tener autoridades nuevas y ya no tengamos algunas que están prorrogadas. Con los actuales reglamentos, con los actuales consejos, con las comisiones ciudadanas de evaluación que se han constituido hasta el momento. Bueno, en la Asamblea General del Estado se analizó justamente el cambio de reglamento de Contralor y esa fue una de las causales por la destitución y censura de los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, yo creo que hay que analizar jurídicamente si es que es viable algún cambio, algún arreglo, pero yo creo que hay que avanzar y culminar. Si esto va a entorpecer la elección o la designación de autoridades, hay que actuar de manera legítima y legal, apegados al derecho para concluir con la designación de una manera en que la ciudadanía tenga la certeza que el proceso ha sido correcto, transparente, independiente del poder político y además eficiente. Claro, Sofía, pero iniciados como están ya los concursos para elegir al Contralor y para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, ¿ustedes pensarían en la posibilidad de algún cambio o los dejan tal como están y que decurran como manda la ley? Esa es una decisión de los 7 consejeros, o ¿pero cuál es su mínimo postura? 4, que somos las que tenemos. Mi postura es que debemos continuar. Si es que hay algo que arreglar y que entre los 4 consejeros mínimo que podemos tomar una decisión, consensuar y llevar al proceso al mejor final posible, a un proceso que la ciudadanía sepa que no ha habido una injerencia o un direccionamiento de los concursos. Pero un concurso iniciado ya no se puede tocar o ya no se debería tocar. Por supuesto, el concurso inició en mi administración hace un año, en octubre del 2021, en el que se convocó y se conformó la veeduría ciudadana, la Comisión Ciudadana de Selección. Ahí empezó el concurso y por eso no podían reformar los cambios que se hicieron en la administración de los exconsejeros Ulloa y Rivadeneira, y por eso fueron censurados y destituidos. Ahora, por lo mismo, hay que analizar jurídicamente si
podemos de alguna manera mejorar, si no hay que continuar. Yo creo que esa es una decisión que tenemos que tomar entre 4 consejeros mínimo y si es posible entre el 7, que lleguemos a un consenso sería lo ideal. ¿Usted ha tenido contacto ya con aquellas personas que deberían asumir las consejerías de participación ciudadana? Yo tuve contacto con algunos de los consejeros suplentes en muchas ocasiones siendo presidenta, porque justamente estábamos en el trámite de los que los posesionen en la Asamblea Nacional cuando yo era presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Lamentablemente a muchos no se los pudo posesionar y ahora hay que esperar justamente que la Asamblea los posesione para poder iniciar el trabajo en conjunto como pleno, ¿no?, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sofía, ¿y confía usted en contar con una mayoría? Y se lo pregunto porque los consejeros Dávalos y Rosero deberán solicitar licencias ya que van a correr por una reelección. Bueno, yo creo que ahora que ya han cambiado un poco las cosas en el Consejo de Participación Ciudadana, vienen nuevos consejeros con nuevas ideas, creo que es posible que haya un consenso entre 7, espero que sea así. El diálogo es lo que debe primar en el Consejo de Participación Ciudadana y sobre todo el fin de cumplir con nuestras atribuciones constitucionales y legales dentro del Consejo de Participación Ciudadana que tanto nos han obstaculizado o han internamente boicoteado para que no continuemos. Y esa ha sido la disputa entre 3 consejeros y 4 consejeros en los que realmente cuando asumieron la administración se paralizaron todos los concursos que ya habíamos avanzado en un 50% en mi administración. Esos diálogos que usted reconoce haber tenido antes cuando era presidenta del Consejo de Participación Ciudadana con algunos consejeros suplentes, ¿los ha tenido en los últimos días? Me refiero a desde el día en que se censuró y destituyó a los 4 ex integrantes del Consejo. Bueno, con ciertos consejeros yo he podido mandarles mensajes de felicitación porque ya van a asumir el cargo, pues ellos fueron los mayores votados, los que han sido censurados y destituidos, y en ese trato cordial nos hemos mantenido siempre. Sofía, ¿y a usted le interesa volver a ser presidenta del Consejo de Participación Ciudadana? Lo que me interesa es que se cumpla con el pueblo ecuatoriano, que nosotros ya resolvamos y que tengamos autoridades y hagamos investigaciones con lucha contra la corrupción como se venía haciendo en mi administración, que se impulse la participación ciudadana. Para mí, mi remoción fue ilegal y legítima precisamente por no responder a intereses políticos, porque yo fui incluso amenazada por medio de mi asesor de que si no hacía lo que el gobierno nacional quería, yo iba a ser removida de mi cargo de presidenta, y así fue. Y yo me puse firme ante esta posición, pero creo ahora que el trabajo del Consejo debe continuar y sea quien sea el presidente, yo voy a respetar, y lo que sí voy a ver es que haya democracia y que las acciones del Consejo de Participación Ciudadana se mantengan en transparencia e independencia como en mi administración lo inculqué o lo vigilé que así sea. Sofía, ahora el gobierno propone restarle al Consejo de Participación Ciudadana la capacidad de designar a 77 autoridades, así como modificar el método de selección de los consejeros. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre esta propuesta? Bueno, en letras pequeñas en la consulta popular dice que se restan las atribuciones al Consejo, pero regresan al presidente de la República, o no regresan, sino que se establecen al presidente de la República ciertas atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, que ahora lo que pretende el gobierno son ellos tener bastante incidencia, o mejor dicho, ellos elegir al Contralor General del Estado por medio de una terna. No, eso no dice, Sofía. No, Sofía, eso no dice. El presidente lo único que puede proponer es una terna para elegir superintendentes y procurador. Para elegir al Contralor y a otras autoridades, quien se encarga de eso es una comisión de selección que va a ser nominada o que va a estar conformada por integrantes de distintos sectores, y quien escoge finalmente es la Asamblea Nacional. No es el presidente quien escoge el Contralor, eso no dicen los anexos. Si ustedes leen en letras pequeñas, yo le sugiero a ustedes, Sofía, también leerlo, porque eso no lo dice. Lo que usted está señalando no es verdad.
Ya, si me permite concluir, si ustedes leen en letras pequeñas atrás de las preguntas de la consulta popular, tiene bastante injerencia el gobierno nacional con sus estamentos del Estado en todas estas participaciones de las comisiones y en todos estos nuevos cambios. O sea, la idea no es que salga del Consejo y que lo tome el gobierno nacional, ciertas atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. La idea es que realmente sea un organismo independiente del poder político y del poder público a quienes van a ser revisados. No puede tener injerencia aquí, por ejemplo, en la elección de Contralor General de Estado, a quien el Contralor va a controlar, porque eso es que darle el poder al ratón para que cuide el queso. Eso no se puede permitir. Y yo lo que sí voy a hacer siempre es respetar la voluntad popular. Si la voluntad popular decide que la consulta va, pues eso es ley, es mandato y es lo que hay que respetar. Pero también tiene la ciudadanía que ver lo que está detrás en las letras pequeñas y analizar si es que es lo que le conviene como pueblo ecuatoriano o en su forma individual. Pero usted, Sofía, ¿va a hacer campaña por el no? No puedo hacer campaña, yo no puedo hacer proselitismo político. Nosotros tenemos esa previsión expresa en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo que sí le voy a decir a la ciudadanía es que esté atento a lo que hay detrás de la consulta popular y que si se toma una decisión que sea para los mejores intereses del pueblo ecuatoriano y se lo va a respetar desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como debe ser. Sofía Almeida, consejera de participación, expresidenta de este organismo. Gracias, Sofía, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenín, y a todos los ecuatorianos. Un saludo. Una pausa y volvemos. Y bien, aquí terminamos con las entrevistas, pero las noticias continúan en Televistazo, en la comunidad. Gracias a todos por su sintonía.